después empiezan a salir, incluso los propios abertzales diciendo que no ha sido ETA, y empieza a haber las primeras noticias de que pueden ser los islamistas. En ese momento se produce, y todo el que vivió aquello lo recordamos, una especie de tensión en la cual todo el mundo sabe, no hay periodista que no sepa, que si ha sido ETA, gana el PP, y si han sido los islamistas, gana el PSOE. Cierto. Eso se vive así. A ver, había la posibilidad de haber aplazado las elecciones y para eso tenían que haberse juntado los partidos, porque eso no lo podía hacer ningún partido en solitario, haberse juntado y haber, por ejemplo, retrasado la convocatoria electoral. No se podía haber hecho, ninguno. pero todos de acuerdo, no lo podía hacer el PP solo. Era muy difícil, ¿vale? eso. Entonces, que influyó en las elecciones, en el ánimo de los votantes, claro que influyó. Es decir, no hay catástrofe de ese tipo que no influya en el ánimo de tal. Ahora, de ahí a decir que el atentado se preparó para hacer cambiar las elecciones, los preparativos... Lo estamos separando. Sí, pues los preparativos del atentado son muy anteriores a las encuestas, son muy anteriores a que se supiera cómo estaba el resultado de fuerzas, etcétera, etcétera. Entonces, le sacaba todavía más, ¿eh? En todo esto De hecho, hay fue muchos perdiendo distancia al matices. Partido Popular. Hay muchos matices. Es verdad que el PSOE sabía que si cuanto antes corriera lo de los islamistas, mejor les iba a ir. Y es verdad que el PP aquellas noches estuvo haciendo todas las llamadas posibles para intentar encontrar ese hilo que uniera a los islamistas cuando se sabía que habían aparecido con ETA. Eso es verdad y en ese sentido pecaron de oportunismo probablemente todos los políticos. Hay cosas verdaderamente pavorosas. Yo he alucinado en colores hoy cuando un juez condenado por prevaricación decía algo, la Moncloa dio orden de decir ha sido ETA. Hombre, dio orden no sé a quién, pero a los medios lo que hizo fue llamar el primer día, cuando todo el mundo, hasta Arnaldo Otegi y compañía, hombre, las embajadas del gobierno, las embajadas son Estado fuera de España, pero ¿cómo? Y el embajador ante la ONU, pues es que él es... Pero vamos a ir. Si el informe decía... Dejadme decir lo que dice Garzón, hombre. La de decir que había sido Paquito Claro, la policía decía que... Moncloa retrasó, digamos, o No, Moncloa retransmitió en tiempo real lo que le decía la policía y el CNI. Es que está aprobada en la comisión de investigadores. Vamos a ver que se tardó en Londres en dar el pero esa primer noche, aviso de después la de haber versión. salido ya Acebes diciendo que había el tema de los islamistas, es verdad, es cierto y fehaciente que el Partido Popular intentar encontrar el cabo, incluso en las prisiones, entre los islamistas y ETA. Es decir, ellos buscaron ardientemente esa conexión para poder, digamos, desactivar el factor islamista. Por otra parte, no me cabe duda de que los socialistas, aunque de esto no sé, mira, de eso sí puedo ser testigo, pero el PSOE no me cabe duda de que también aceleró el que cuanto antes saliera lo de los islamistas. A eso me refería. No es que acelerara lo de que salieran los islamistas, insisto, es que desde teléfonos móviles, de dirigentes socialistas, se mandaban mensajes a la militancia para que fueran a manifestarse. De gente del PP se intentó buscar el hilo. Elisa, perdona, una diferencia. O sea, una cosa es, y yo lo condeno y lo dije en su día y lo reitero, una cosa es que desde el PP se intentara culpar a ETA cuando ya sabían que no era ETA. Y eso, mal, fue una utilización política miserable. Pero es que, insisto, desde el PSOE a quien se intentó culpar fue al gobierno del PP. Y a mí eso me parece todavía peor. El mensaje que lanzó el PSOE fue: la culpa de esto la tiene Aznar, la tiene el gobierno por haber enviado tropas a Irak. Y esto a mí me parece un grado de miseria superior. ¿Hay algo? Miseria por miseria, una es peor que la otra. Hay algo que me ha dejado pues muy sorprendida al leer, decía yo, Baltasar Garzón, el juez prevaricador. Pues bien, aquí les digo, prevaricador no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo. Una declaración que me ha dejado, digo, sorprendida. Casi todos los terroristas habían sido investigados. Algunos incluso habían tenido el teléfono pinchado. Pero ni analizándolo a posteriori aparecía un dato que pudiera llevarnos al atentado. Eso es lo que dice Baltasar Garzón a la hora de hablar sobre estos terroristas que está tan claro que eran islamistas, que se les investigó antes, durante y después. Y dice que no hay un solo dato que les llevara a ese atentado. Luego, no lo sabían tanto. Él lo sabe porque él instruyó, antes y después, dice a posteriori. Él instruyó la operación Dátil, que es la operación de la célula de Abu Dada. Y Abu Dada era uno de los cerebros del islamismo en España. Y muchos de los implicados en el 11M ya estaban con Abu Dada. Varios de los suicidados en Leganés y en concreto Zugán también. Y estaban investigados y habían aparecido en esa célula. No se les llegó a sentar a algunos en el banquillo. Eran confidentes de la policía federal. Ahí vamos. Es que vamos, de verdad. No, y entonos lo sorprendente es que esto me parece a mí un reconocimiento. De la célula no, yo no me río. No me río. No os riáis porque esa célula fue la que dio cobertura a los asesinos del 11S. Elisa, que Mohamed Atta pasó por
España. Es decir, Elisa, mira, tú acabas de decir dos cosas. Una. No, eso está probado. Elisa, tú acabas de decir eso está probado, las reuniones están probadas en Mario Ladati. Elisa, por favor, tú acabas de decir una cosa, que el gobierno estuvo retrasando dar la información sobre Al-Qaeda. Mira, lo acabo de comprobar. ¿Sabéis qué día fue la rueda de prensa en Reino Unido después del 7J en la que se dice que hay 4 sospechosos y se dice que todavía no se van a dar datos de quiénes son? Del día 12. Y fue el 7 de junio. Y fue el 7 de julio. 4 hasta días el día después. 12. Y se dice tenemos a 4 personas. Estamos en una investigación y no 5 se días dice, tardaron. y no se dice cuál es la procedencia. Que si no llega a haber Elisa, elecciones, por favor, la prisa... Déjale acabar, déjale acabar. Terminar, No, por favor, es vamos que- a ver. El dato me parece que es lo suficientemente revelador de qué es lo que se le estaba pidiendo al gobierno de Aznar. Se le estaba pidiendo que antes de las elecciones tuviera que dar el resultado de unas investigaciones que 10 años después no las Vamos a conocemos. ver, Es Carlos, patético. es evidente, yo decía el otro día, y no es por autocitarme, es que me parece una obviedad, jamás en la historia del mundo se ha retransmitido en tiempo real una investigación policial como la española. Pues muy mal. Nunca, jamás. Pero no lo hicieron porque Muy si mal. se les obligó, se les acusó. Si no lo hacían, se les decía que estaban tapando porque no era Bueno, no sé se qué. les decía, Si lo decían. Pero esto es así. Oye, yo os invito a que os leáis la comisión de Sí, investigación. no, yo sí, de no, que no, está no, todo. pero Isabel, Que quiero hablar con nuestro A ver, invitado. pero yo Ahora- quería ahora- aportar, brevísimamente. Yo he traído a colación a Jorge Descallar. Pero hombre, vamos a hablar de, si no te importa, porque No, es que nos quedamos sin ¿cómo que me va a tiempo. importar? No vamos a volver a Jorge Descallar, no, vamos sí. al futuro. Es clave. Uno de las personas, no sé si hay más, porque no desconozco si hay más que vayan a salir en manera próxima, pero condenado por el 11M, que salga en 6 días, hay un personaje, un terrorista, que se llama terrorista, Rafah no, Zugier. perdona, no ha sido Hombre, condenado por terrorismo. En el atentado del 11M. No por organización, no, No, por está organización, condenado, no, por es que yo facilitar creo los que- explosivos. Bueno, sí, por pero eso tráfico no de- quiere decir... ¿A pero eso no le quiere llamo decir- terrorista? No, bueno, entonces ¿No? se lo está llamando usted también al señor Toro, por ejemplo. ¿A todos? Es decir, eso Para mí no, todos. es muy distinto. Me da es igual decir, que sea el que no, sople. no, A ver, vamos a ver. espere, vamos Yo a ver. creo A mí hay me da igual atenernos que a sea lo el que dice da la los nombres sentencia. que el que da los explosivos. Bueno, pero Para mí son todos pero iguales. legalmente, vamos a ver, ¿Cómo que hay no? una... Claro que no, legalmente Rafah Zugier no ha sido condenado por estar integrado en ninguna organización terrorista. Eso que quede claro. Igual que el señor Toro tampoco ha sido condenado por pertenecer a una organización terrorista. Pero que El más da, señor pero Emilio le Suárez dan Trasorras las armas ha sido... para matar. O sea, yo bueno, le doy pero la vamos a ver, pistola, no, pero pero yo vamos no a soy ver, yo creo que con las terrorista. palabras, y más ustedes que son periodistas, tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras. Es decir, tú a una persona no le puedes simplemente decir terrorista cuando legalmente no ha sido condenado por estar integrado en ninguna A organización ver, pero terrorista. vamos a ver. Los matices Don es que a Antonio una persona Alberca. que ha robado una cartera no le puede llamar asesino. No, Es decir, pero es alguien que es da la- los explosivos con los que Pues no. supuestamente, o ya en sentencia firme, son con los que se ha asesinado a 192 personas, no es Bueno, terrorista. pues vamos a ver, ¿No al es terrorista? señor Rafah Zugier Ah, no se le primera ha condenado. noticia. Claro que no, por supuesto, por supuesto. Igual que no es terrorista, si tenemos además en cuenta que avisó con mucho tiempo de antelación a la Guardia Civil. Es decir, también derivamos alguna responsabilidad a la Guardia Civil. Es decir, Rafah Zugier avisó. Por eso precisamente encima el matiz de terrorista creo que viene un poquito Él alejado. era Es decir, confidente de él era la Guardia confidente Civil. y avisó, y no solamente avisó, se trajo muestras de esos explosivos a sus controladores de la UCO. Encima, decir que es un terrorista, la persona que ha avisado con tiempo, con meses de antelación de que se está vendiendo explosivos, El pues fiscal- me parece un poco Perdona, desacertado. Isabel, Entonces, ¿por qué está perdona. condenado? Pues A ver, porque en la sentencia se llega a decir que bueno, que como no siguió avisando, A ver, vamos Es a ver. que nos parece La un poco- Fiscalía pedía, Bueno, para que nos hagamos sí, a la sí. idea, porque yo la justicia española tengo lo justo, de verdad, creo lo justo en la justicia española. Yo menos. La Fiscalía pidió 38.958 años de cárcel para Rafah Zugier y resulta que se le condena 10. pues por supuesto. O una de hombre. dos, o la Fiscalía estaba de la pinza por pedir 4.000 años de le cárcel, imputó los o luego, asesinatos. sí, claro, pero luego la justicia lo dejó en 10, y tan 10 que se cumplen 10 años mañana, y dentro y 5 Para eso días están los después juicios, para que te sale acusen, esta te pueden persona. acusar y en un procedimiento se determina si una persona es culpable de unos hechos o no y se matiza cuál es el castigo que se le impone a una persona. Pero no es muy Creo que por barato eso- en esta vida, o sea, Yo llevar creo los que no. explosivos Yo creo que de hay un gente que atentado que cuesta también la se le vida. estaba pidiendo 50, 60 años y luego realmente ha sido condenada por 3 años porque a lo mejor solamente había participado en un tema de una falsificación. Sí, pero llevar unos explosivos pero yo qué culpa a tengo, unos yo qué culpa tengo que la fiscalía fuese maximalista o las acusaciones y pidieran penas absolutamente desorbitadas si no hicieron bien. Señor Alberca, yo no soy jurista y lo que sí que Sí. sé es que el sentido común se queda
espantado. Alguien que da los explosivos con el que mueren 200 personas en este país... Una persona que avisa con un año de antelación o con meses de antelación de que se está traficando con explosivos, avisa a la Guardia Civil, a sus controladores, trae una muestra, arriesga su vida, se lo entrega, se analiza, se desentiende del tema y le condenan, me quedo escandalizado, ¿eh? Por eso en mi informe pedí incluso una medalla para Rafa Tujía, porque creo que era una persona que había actuado... Una pensión vitalicia, claro. Por supuesto. Creo que arriesgó su vida, entregó y si todavía, creo que todavía nos queda por pedir, nos queda que todavía la Guardia Civil dé explicaciones por qué no continuó con la investigación. Pero eso es aparte. Eso es además. Que la Guardia Civil claro. ¿Por qué la UCO, que estaba al frente de la UCO en ese momento, explique por qué no se tiró de ese hilo? ¿Por qué no se investigó? Es una parte. Suficientemente no, nada. Este señor que usted representa, Rafa Zugier, siguió con su tráfico y proporcionó los explosivos. Vamos a ver, una persona que está... No proporcionó los explosivos. Asesinaron a 192 personas. Para nada, los explosivos los proporcionó el señor Emilio Yo creo que se nos está olvidando una cosa que es lo más importante. Vamos a ver, a mí este señor, si forma parte de una cadena, y leo la definición de la RAE, sucesión de actos de terrorismo, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Si él está en la sucesión de actos de terrorismo, me da lo mismo que sea el tipo penal o no, sería un terrorista. Pero yo voy a la esencia de esta historia. Vamos a ver, es que le acabamos de escuchar al juez decir que la goma 2 seco, que en todo caso estaría mezclado, y sobre todo una frase alucinante que dice: ¿qué más da cuál es la marca del explosivo? Vamos a ver, si a estas alturas resulta que no sabemos cuál es la marca del explosivo, ¿cómo se puede asegurar que determinada persona lo movió? Pero ¿cómo que no lo sabes? No, si vamos a ver, perdóname, no se sabe, Carlos, porque hay grabada una cinta de una pericia, Carlos, que casualmente se la encuentra el diario El Mundo metida en un archivo medio escondida, en la cual se descubre que toda la versión que se había dado de goma 2 seco era falsa. Vamos a ver, mira. Literalmente falsa. Mira, hay un error aparece sustancial. un componente... Déjame terminar, por favor. Aparece un componente que no lo puede tener la goma 2 seco y que sin embargo sí lo tiene. No sigas mareando ese tema porque mira. Mareando, vamos a ver. Es una grabación. Vosotros, señor abogado, ¿hay una grabación o no hay una grabación en la que... Oye, pero ¿por qué te estás chillando todo el rato, Elisa? Ni siquiera habéis mirado el rollo de Sala. Qué nerviosos os ponéis cuando se os pone encima de la mesa. Bueno, déjale acabar y ahora le rebates. Qué nerviosismo. Pero bueno, vamos a ver, deja que concluya Carlos lo que quiere decir y luego dices tú y el abogado. ¿O no hay una grabación en la cual se escucha la siguiente frase? ¡Puf! Dinitrotolueno, me voy a cagar en la madre de los TEDx. Grabado en sede judicial, en pericia judicial. ¿Es cierto o no es cierto? Vamos a ver, parece ser que en el laboratorio había unas cámaras, en el laboratorio donde se estaba produciendo, se estaba grabando. Yo no he visto esa cinta, porque eso ha surgido mucho después. Yo sí, pero sí, eso es cierto. Pero es que daros cuenta de lo regular del procedimiento. El análisis de los explosivos, lo normal es que se hubiera hecho durante la instrucción. Y es cuando pasa a la sala, cuando va a enjuiciar la sala, cuando decide que, bueno, que eso no puede quedar eso sin analizar. Y es durante el juicio, paralelamente estamos los letrados, estamos todas las partes en sala, y en otro lado, en otro punto de Madrid, están analizando paralelamente los explosivos. Es decir, cuando nosotros se está produciendo el juicio, todavía no se sabe cuáles son los componentes. Esa es la cuestión. A ver, los datos objetivos son, en el rollo de Sala, no en el sumario, que es lo que siempre se ha manejado, y yo creo que mal manejado, porque el sumario lo ha mirado mucha gente que no sabía mirar sumarios. En el rollo de Sala aparecen facturas de los explosivos que llegan a Mina Conchita. Y en las facturas de los explosivos aparecen venta de goma 2 que teóricamente ya no se fabricaba, pero que se vende en esas fechas. Esa goma 2 está en las cajas de Mina Conchita. Y Suárez Trasorras ha confesado ya, y ha pedido perdón a las víctimas, y ha confesado que todo el explosivo salió de Mina Conchita, que él sacó todo el explosivo, que se llevaron el que se llevaron porque se podían haber llevado más. Y en Mina Conchita había los dos tipos de explosivo, entonces por eso, lo que no se hay encuentra duda. en el vagón casualmente no coincide. Pero ¿cómo que no coincide? ¿Por qué no coincide? Pero ¿cómo que no coincide? Vamos a ver, si te lo acaba de narrar el abogado. Lo que pasa es que tenemos un problema, bajo mi punto de vista. Ahí hay un problema. Los peritos depusieron... Mira, la grabación no forma parte de la prueba. La prueba de la pericial, de esa pericial, se practica en juicio oral a presencia de todos los testigos que han practicado la pericia. Y todos los testigos que practicaron la pericia dijeron lo que dijeron en juicio.
Y eso es lo que tiene valor. Incluso el perito. O sea, que por un formalismo nos que quedamos no es un sin saber formalismo. cuál es el explosivo. Perjuraron. Y en Pero base a si- ese Lo que pasa es que formalismo en esa prueba se puede acabar pericial, condenando a una persona. Disculpe, es que es lo que alucinante. en esa prueba pericial, cuando están todos los Sí, que peritos, este pongo la tanto los de la grabación por si no lo policía has visto, como los ¿eh? particulares, es cuando se determina, los peritos no llegan a ponerse de acuerdo de por qué aparecen esas muestras de DNT o cómo ha podido llegar esa mezcla. Nadie en ese momento llega a poder decir cuál es la causa. Es después en sentencia cuando ya se determina que es por Lo que una hay que dejar mezcla. claro es una cosa solo, es decir, Es que en una superáis, prueba judicial no se puede descontextualizar. Entonces,